Fui discriminada toda mi vida por mi hermana hija adorada. Por fin obtuve mi dulce venganza el día de mi boda. Enfrenté discriminación toda mi vida por culpa de mi hermana favorita de mis padres, e incluso intentó caminar por el pasillo en mi boda. Al final, me vengué. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, y no era nada sutil. Si ella me acusaba de algo, le creían y me castigaban, pero si yo la acusaba a ella, incluso con pruebas irrefutables, le daban un castigo más leve y además encontraban la forma de regañarme a mí. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser de su sabor favorito y mis padres fingían no saber que yo lo odiaba. Siempre le compraban más cosas a ella y nos llevaban a donde ella quería, aunque se suponía que la ocasión era para mí. Mi hermana creció mimada y me usaba como saco de boxeo. Al principio, en su mayoría me ignoraba, pero todo empeoró cuando fuimos adolescentes. Terminó sin amigos y su comportamiento se deterioró. ¿Sus amigas se mudaron o la dejaron porque era mala? No lo sé, porque nunca fuimos cercanas. Mis padres presumían sus logros pero nunca mencionaban sus problemas, mientras que constantemente resaltaban mis defectos como material de burla. Yo supe que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no estaba con nadie. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta y, de pronto, pasé de ser un saco de boxeo ocasional a alguien al que necesitaba tumbar todo el tiempo. Empezó a acusarme a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con cualquiera con excusas como no son buena gente según tu hermana o ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó de un aislamiento total fue mi familia extendida. La mayoría vivía en el mismo pueblo y me llevaba bien con mis primos, pese a algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a algo, no recuerdo a qué, y respondí con tristeza que no me dejaban ir a ninguna parte. Cuando preguntaron por qué, mi yo niña dijo con franqueza que era porque no me permitían tener amigos, dado que mi hermana no tenía. Eso llegó a oídos de los adultos, que al parecer destrozaron a mis padres después. Más tarde me regañaron por mentirosa y me castigaron un mes, pero a partir de ahí me dieron un poco de margen, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela, supongo que la humillación de que la familia extendida supiera su situación social fue demasiado, así que exigió cambiarse y mis padres accedieron de inmediato. Aunque costara más porque la escuela quedaba más lejos. Hizo amigas en la nueva escuela, sin embargo, nunca volvió a ignorarme en su mayoría. Tras haber probado el poder de fastidiarme y enojada porque le conté a la familia que no tenía amigas, nunca me soltó. Mi vida siguió siendo difícil, sus amigas venían a casa y me acosaban, lo que mis padres llamaban bromas ligeras. Yo nunca invitaba amigos porque mis padres eran pésimos anfitriones o porque mi hermana los acusaba de robar y mis padres le creían. Aún así, me hice muy cercana a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevían a tratar así a la familia. Luego tuve mi primer novio. Yo no quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. En un momento nos separaron y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteándole. Se le acercó con ropa reveladora, batiendo las pestañas, y comenzó a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Él se molestó y corrió a buscarme. Por supuesto, mi hermana le contó a mis padres otra historia, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero que naturalmente lo rechazó porque no podía hacerme eso. Adivina a quién le creyeron mis padres. Mi novio no era perfecto, pero le creí de inmediato por una razón poco amable. Recuerda, yo era una adolescente viviendo un trato injusto. Estaba muy resentida, de mal humor y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Con ese descargo hecho, hablemos de apariencia, no lo había mencionado porque no era relevante. Mis padres tenían sobrepeso y expresaban cariño con comida, más porciones, compra de golosinas, etc. Mi hermana también tenía sobrepeso, yo no. Siempre fui más bien delgada, porque el castigo a menudo incluía no darme postres ni snacks. Obviamente, el peso no es lo que importa, sino la personalidad, pero mi hermana ya entonces era grosera y consentida. Incluso sus intentos de coqueteo eran malos porque nunca aprendió a esforzarse por nada, exigía y mis padres se entregaban. Súmale que no parecía una modelo sexy, ni siquiera yo, siendo una adolescente insegura, creía que mi novio intentaría engañarme conmigo por ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con ese chico horrible. Intenté seguir a escondidas, pero fue difícil y la relación terminó. Tuve otro novio, pero otra vez mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando él rechazó sus avances.
De nuevo mis padres le creyeron. Intenté señalar que estaba pasando lo mismo, pero decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y que siempre elegía malos novios. La relación no soportó la situación tipo Romeo y Julieta y se apagó otra vez. Eventualmente me llamaron fácil en la prepa porque me gustaba besuquearme con chicos, pero me negaba a tener relaciones formales. Por suerte, eso nunca llegó a oídos de mi hermana o mis padres. Mi hermana sí llevó un novio a casa durante ese tiempo. Lo paseaban con orgullo y mis padres se la pasaban diciéndome lo bueno que era y por qué yo no podía ser como mi hermana y encontrar a alguien así. Hasta que dejó de aparecer y de repente él era un desgraciado manipulador que engañó a mi hermana. En fin. Y el trato desigual continuó. Ella tenía más dinero para gastos y sus horarios de llegada eran mucho más flexibles que los míos. Era libre de ir a donde fuera cuando quisiera, mientras que yo no. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque ella es mayor. Pero cuando yo llegué a esa misma edad, no me dieron el mismo trato, y cuando lo señalé, negaron haber dicho eso o alegaron que era porque no se podía confiar en mí como en ella. Usando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. Pasó el tiempo y llegó la graduación de mi hermana. Fue aceptada en una universidad no muy prestigiosa, sin beca ni nada. Como solo me informaban de sus logros, ni siquiera sé a qué universidades aplicó, así que no puedo decir cuántos rechazos tuvo. Sé que sus notas eran malas en la escuela, porque cada vez que sacaba una B lo celebrábamos. Yo solía sacar buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre sacas eso, que hay que celebrar. Naturalmente hicieron todo un alboroto con ella y le prometieron pagarle todo. Me alivió que se fuera, aunque no hizo mi vida más fácil. Volvía a casa cada 2 fines de semana y siempre desaparecían cosas de mi cuarto o inventaba cualquier asunto para amargarme la vida. Mis toques de queda seguían siendo estrictos. Eventualmente, mi mamá vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Soy solo un año menor que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para la mía. Así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar a que ella terminara la universidad para ver si podían costear algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, debía pagar todas mis cosas, parte de los recibos y renta. Señalé que podía pedir préstamos estudiantiles. Mamá dijo, sí, excepto que no, porque son tan considerados conmigo y yo tenía tan mal juicio que ellos decidirían si una universidad valía la pena endeudarme o no. No sé cómo impedirían que yo pidiera los préstamos, pero no pregunté. Becas no mencionó, ya no tenían idea de mis notas y nunca creyeron en mis capacidades. No pestañeé. Simplemente dije ok. Mi mamá claramente no lo esperaba y siguió llorando, quizá esperaba que hiciera un berrinche para tener excusa y no pagar jamás por mi universidad. Pero no dije nada más que entendía su postura, les agradecía su cuidado, y ya. Mi papá intentó lo mismo después, y también me negué a mostrar emoción. Verás, tras toda una vida de su pésima crianza, nunca tuve expectativas respecto a que pagaran mis estudios. Sabía que encontrarían una excusa para no hacerlo y para hacerme la vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si yo trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me estuve preparando para la universidad por mucho tiempo, apenas podía salir, mis amistades eran pocas, así que tuve mucho tiempo para estudiar, y estudié. Porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Llegó el momento, trabajé durísimo y obtuve una beca completa. No para la Ivy League ni para Derecho o Medicina, pero sí para un buen programa en una universidad decente con beca total. Sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría frenarme a través de mis padres, publiqué mi logro en redes al mismo tiempo que se los dije, obligándome a darles las gracias en el post. Así ya no podían prohibírmelo sin tener que explicar a la familia por qué. Al principio incluso mostraron un poco de orgullo y presumieron, luego, supongo que mi hermana habló con ellos y cambiaron de tono, preguntándome si estaba segura de querer ir. Se les escapó que a mi hermana no le iba bien en la universidad y que, como ella es más lista y tiene mejor juicio que tú, yo lo pasaría peor. Obvio, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad me salvó. Empecé a ser feliz. Seguía en contacto con mis padres y los visitaba en vacaciones y demás, pero como se negaban a pagar nada, yo podía excusarme de no ir mucho por cuestiones de dinero. En ese tiempo evité presentarles a cualquier hombre.
Mi hermana dejó de ir a la universidad, sé que no se graduó porque, si lo hubiera hecho, habrían hecho una fiesta. Volvió a casa sin pagar ni cuentas ni renta, pero es diferente, decían mis padres, y empezó a trabajar en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a palancas. Todo me lo presentaron como motivo de orgullo. Conocí a mi esposo por esa época. Ya sabes, ese tipo de gente que dice si yo estuviera en tu situación, haría algo, pues mi esposo es del tipo que sí lo hace. Yo soy la que se queda callada, se aguanta, y luego no puede dormir pensando en lo que hubiera querido decir. Soy la persona que llora cuando se enoja. Mi esposo es el que responde al instante, ama el drama y resolverlo. Si no responde de inmediato a una falta, preocúpate, no perdona ni olvida, solo planea algo peor como venganza. Él fue quien quiso que publicara esta historia y hasta quiso publicarla en un foro de venganza nuclear, pero consideró que lo nuestro no llegaba a tanto. A muchos les extraña que esté con alguien así, pero que yo no pueda actuar como él por mi crianza no significa que no me guste. Amo que haga lo que yo no puedo, y trata bien a la gente mientras le traten igual. Al hablar de boda, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia por presupuesto, preferíamos un viaje soñado a Europa para la luna de miel. Como su familia está dispersa y la mía concentrada en mi ciudad, optamos por casarnos allí. Enviamos el anuncio de compromiso y el sabe de date para unos meses después. Mis padres, naturalmente, exigieron conocer a mi hombre. Quise poner límites y negarme, pero me costaba. La distancia me hizo pensar que quizá no eran tan malos. Mi esposo puso cara de me arruinaste la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Él ya se venía preparando, compró una grabadora de alta calidad para guardarla en el bolsillo y registrar todo. Estaba emocionado, pensando en todas las formas de rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación a la familia. Así que fue solo, contento, y volvió eufórico, bebé, no vas a creer las barbaridades que quieren. Podemos hundirlos. Hay tantas posibilidades. Yo quería oír la grabación, pero me dijo que era mejor escucharle primero para no malentender. Fue, y en vez de coquetearle, mis padres y mi hermana lo sentaron y, tras algunas quejas sobre que él no nos gusta, tu juicio y demás, proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición. Mi hermana caminaría por el pasillo primero, con vestido de novia, en mi boda. Su excusa, que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia, con fotos y pastel, en mi sede. Ahora escribe mi esposo. Aquí el esposo vengativo. Admito que mis neuronas colapsaron cuando sugirieron esa porquería como si fuera un gran regalo. Pero algo dentro de mí susurró, sigue la corriente y enróllalos. Dije que lo pensaría, que vería cómo reaccionaría mi prometida, y salí de allí antes de delatar mis planes. De vuelta a mí, mi esposo me contó, con una sonrisa y la grabación, que mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana. Yo estaba en shock, la distancia había suavizado mis recuerdos y pensé que ni ellos llegarían tan lejos. Por suerte, él insistió en el ángulo de la venganza y me ayudó a no caer en un mal lugar mental. Nos divertimos ideando planes, desde lo estrafalario hasta lo factible. Llamamos al hermano, más sensato, de mi esposo, nos regañó y nos mostró que algunas ideas eran difíciles o arriesgaban demandas. Así que optamos por el plan más benigno, fingir aceptar, contratar seguridad y no dejarla entrar. Obvio, solo con eso no habría venganza, así que hay más. Mi esposo volvió con mis padres y dijo que sospechaba que yo no aceptaría, pero que él no veía el problema y que, para evitar conflictos familiares, los ayudaría, siempre que nada quedara por escrito. Ella es controladora y revisa mi teléfono, mintió, yo lo autoricé. Así comenzó meses de engaño, mis padres y mi hermana creían que me engañaban, mientras mi esposo y yo los ordeñábamos. Ellos eligieron cosas y pagaron lo más caro, bebidas, menú, flores, fotógrafo. Mi esposo llevaba a escondidas a mi hermana a probar lo mejor y suspiraba, lástima que no queremos abusar de la buena voluntad de tus padres. Mi hermana exigía lo top, y mis padres, para mantenerme a raya, le decían que ellos cubrirían el extra. Con el vestido hubo un tropiezo, querían uno que no era mi estilo. Planeamos decir que sí y luego no usarlo, pero mi mamá me mandó mensaje y quedaba constancia. Así que me planté por texto, mi esposo fue a calmar aguas. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para forzarme a usar el otro, él fingió estar de acuerdo. Todo sin texto. Si mi hermana le escribía, yo contestaba,
reforzando la idea de que yo controlaba todo. El día llegó. El plan de ellos era que, cuando todos estuvieran sentados, la novia siempre tarda, mi hermana llegara de blanco y caminara por el pasillo antes de que yo pudiera detenerlo. En cuanto a mi vestido, mi esposo guardó retazos de las alteraciones y se los mostró a mis padres como prueba de que lo había dañado, diciendo que debía volver conmigo porque yo estaba furiosa. En el lugar, al principio solo se veía a una mujer con la lista de invitados. Después de que mis padres se sentaron, apareció el guardia, un tipo con pinta de escolta, a quien instruimos, no dejar entrar a mi hermana y guardar el secreto, con una buena propina. Llegó el momento, mis padres recibieron un texto de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Mi papá hizo señas para empezar. Mis damas, prevenidas, siguieron la señal. Mi papá se paró en la entrada a esperarme. Una amiga, aliada, me testeó para prepararme, por si sospechaban. Sonó la marcha nupcial, se abrieron las puertas y entré yo. Mi papá se sorprendió al verme, intentó mirar detrás, pero desde ahí no se veía la entrada, así que no tenía idea de qué pasaba con mi hermana. Luego le sonó el teléfono, era ella. Murmuró pasó algo y se fue. La sala se llenó de murmullos. Mi amiga dijo en voz alta, ¿qué pasó? Y yo, llorando, planificado y también real por el dolor, dije, me dijo que no se suponía que fuera yo. Ella repitió en voz alta para que todos oyeran, ¿qué quiso decir con que no debía ser tú? Luego salió corriendo a ver qué pasaba, para crear caos y evitar que mi papá volviera a detener la ceremonia. Eventualmente mi mamá también salió. El papá de mi marido, avisado, corrió a tomarme del brazo y caminamos. Mi esposo me susurró que mi actuación merecía un Oscar y que él se encargaría de mis padres. Nos casamos sin más incidentes. Mis padres no regresaron. Noté que muchos entraban y salían durante la fiesta, pero nadie se atrevía a contarme. A mi esposo le susurraron algo y salió, volvió con cara de trueno, me dijo al oído que tenía que esconderse antes de romper personaje y sonreír, había funcionado. Resumen que obtuve después de amigos, familia, el guardia y mi esposo, mi hermana llegó con vestido de novia, el guardia le negó la entrada, debe estar en el lugar equivocado, aquí ya hay una novia. Mi papá intentó amenazarlo con llamar a la policía, el guardia dijo que adelante, que él estaba contratado y hacía su trabajo. Mi papá se dio cuenta de que sería tarde y exigió que la dejaran pasar. En eso llegó mi amiga, gritando e insultando a mi hermana, preguntando qué ocurría, ganando tiempo. Mi mamá apareció con otros. El plan estaba arruinado, solo quedaba control de daños. La gente que se enteraba estaba horrorizada. Empezaron a gritarles y a reprenderlos. Los tres dijeron que no era secreto y culparon a mi esposo. Lo llamaron, él puso su mejor cara de confusión y lo negó todo. Gaslight, Gatekeep, el boss, bromeó luego. Pidió pruebas, no tenía ninguna. Los textos solo mostraban decisiones normales de boda. Mi hermana lloraba, gritaba y se sentó en el suelo, pataleando como niña. Mi papá parecía querer golpear a mi esposo, pero seguridad y otros lo frenaron. Alegaron no tener pruebas porque mi esposo les dijo que no escribieran. Él respondió, qué conveniente, no, ¿por qué habría de aceptar algo tan retorcido? Los llamó pésimos padres y dijo que no permitiría que sus estupideces arruinaran su boda. Nadie les creyó. El local tenía cámaras, pero no me mostrarían las grabaciones por ser solo para seguridad. Aún así, algunas personas grabaron partes. Ver a mis padres y a mi hermana despedazados públicamente fue delicioso. Después de años de acusarme y no creerme, verlos probar su propia medicina fue de los mejores regalos de boda. Mi madre lloraba, mi padre cambiaba de morado a blanco, mi hermana seguía en el suelo gritando. Insistían en que mi esposo estaba metido, pero la gente preguntaba por qué aceptaría, por qué no había pruebas y por qué querrían hacer eso en mi boda. No tenían respuestas. Al final, los echaron y no tuvieron opción más que irse. Mi padre prácticamente tuvo que arrastrar a mi hermana. Nadie me dijo nada esa noche. Supongo que querían protegerme o quizá porque era la novia y, por una vez, no solo una invitada. Sentí que todos hacían un esfuerzo extra por ser amables, positivos y entusiastas. Mi esposo dice que la comida y bebida caras también ayudaron, jaja. La pasamos increíble. Él mantuvo su cara de enojo forzado un rato y luego sonrió sin parar. Después nos fuimos al hotel para dormir un poco antes de la luna de miel. Por cierto, mis padres intentaron pagar los boletos de avión, pero parecían un riesgo,
podían cancelarlos, así que rechazamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. Me negué a responder llamadas porque mi esposo insistió en mantener un rastro escrito, muy inteligente. Eventualmente mi hermana me escribió. No repetiré lo que dijo, era incoherente y desquiciado, pero lo importante es que me culpó por su humillación, llamó a mi esposo serpiente de dos caras que los engañó por meses, él quiere imprimir eso y colgarlo en la pared. Jaja, y deseó, y a la vez aseguró, que él me sería infiel. Incluso insinuó que me engañaba con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, capturó el registro de llamadas, los mensajes de mi hermana y algunos de mis padres exigiendo que contestara, y los mandó al chat familiar. También envió capturas de mensajes hacia él en los que lo insultaban y amenazaban, mantuvo su papel de ustedes están delirando, nunca acepté nada y hasta amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió en el chat pidiendo ayuda a la familia, diciendo que ahora nos acosaban y que por favor evitaran que arruinaran la luna de miel después de intentar arruinar la boda. Terminó pidiendo que no compartieran nuestra ubicación para impedir que mis padres enviaran a mi hermana y luego alegaran que él había aceptado fingir dormir con ella en la suite, jaja. Mi familia aseguró que se encargaría y, desde entonces, paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeciera para poder destrozarla otra vez con palabras, pero veremos cuánto dura la tranquilidad. En resumen, aunque hubiera preferido una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que me desquité. Extra, sé por qué me tratan así. Me lo preguntan mucho. Lo he pensado toda mi vida y aún no lo sé. Pregunté de niña, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por malcriada. He considerado posibilidades, y mi observación es esta, yo fui no planificada. Tardaron en tener a mi hermana, así que no solo fue deseada, sino casi un milagro tras tanto tiempo. Dado lo poco que nos llevamos, creo que no esperaban otro hijo tan pronto y no se protegieron. Quizá no notaron el embarazo hasta que fue tarde, así que quedaron con un bebé no planeado mientras lidiaban con una recién nacida. No están bien económicamente, y el gasto extra seguro no ayudó, tal vez me resentían. Pero es conjetura. En cualquier caso, acepté que la razón no importa, lo que me hicieron fue injustificable. ¿De verdad creyeron que su plan funcionaría? Mi esposo y yo creemos que nunca pensaron llevarlo a cabo. Mi teoría, mi hermana hizo un berrinche porque yo me casaría primero, cuando apenas tiene citas, y mis padres le ofrecieron a mi esposo esa propuesta absurda. No querían pagar mi boda y creyeron que no aceptaríamos, así podrían quedar como los buenos con mi hermana y evitar darme un centavo. Pero mi esposo aceptó y ya no pudieron retroceder sin arriesgarse a que mi hermana se les volteara. Gracias por ver. Si aún no te suscribes, por favor hazlo y activa la campana para estar al tanto de más historias reales impactantes que suceden a tu alrededor.